Hola, empezamos un pequeño video tutorial sobre qué es un balance de situación, ¿vale? De forma muy de inicio, introductoria. Bien, un balance de situación, para empezar, os tengo que comentar que la contabilidad que nosotros llevamos a cabo se dice que es un sistema de contabilidad de partida doble. Significa que todo lo que registramos en la contabilidad se contabiliza en dos sitios. El balance de situación, por lo tanto, también tiene dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, tenemos el activo y por otra, tenemos el patrimonio neto y pasivo. Este sería el título de las dos partes que tiene un balance, el activo y el patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? El activo es lo que tiene la empresa. Y pongo entre paréntesis o le deben porque puede ser que la empresa cuente con que tiene algo, pero realmente no lo tiene, sino que se lo deben. A efectos de contabilidad es como si lo tuviera, ¿vale? Es decir, aquí está todo lo que tiene la empresa que es suyo, es decir, todo lo que tiene en propiedad. Si una empresa tiene un local, pues lo pone aquí. Si una empresa está de alquiler en un local, no lo pone aquí, puesto que el local no es suyo, está de alquiler, ¿vale? Y por otro lado, el patrimonio neto y pasivo es de dónde lo saca. Por lo tanto, es la financiación del activo. Todo lo que ha adquirido en el activo, de dónde ha sacado el dinero. Cómo ha conseguido la financiación. ¿Vale? Por lo tanto, el activo es lo que tiene y el patrimonio neto y pasivo es de dónde lo ha sacado. Bien, veamos ahora cómo se divide. El activo lo dividimos en dos partes. A ver si me sale bien la raya. Vale. El activo lo dividimos en dos partes. Por un lado tenemos el activo no corriente y por otro lado tenemos el activo corriente. El activo no corriente es aquel que consideramos a largo plazo, es decir, que tenemos durante más tiempo en la empresa. El activo corriente es el que consideramos a corto plazo, significa que son cosas que tiene la empresa, pero que no las tiene por mucho tiempo. El límite entre el activo corriente y el no corriente es un año, es decir, cuando la empresa tiene un elemento en su patrimonio, es decir, en su poder, en su posesión, dentro del activo, si este elemento que tiene le va a durar más de un año, lo ponemos en el activo no corriente. Si le va a durar menos de un año, lo ponemos en el activo corriente, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tenemos en el activo no corriente? Pues en el activo no corriente tenemos, por ejemplo, un edificio, que es una cosa que tiene la empresa y lo va a tener durante más de un año. Tenemos, por ejemplo, un terreno, tenemos un coche, un camión, ordenadores, mobiliario, por ejemplo, un programa informático, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene la empresa que le va a durar más de un año. Pensamos en estos ejemplos y es fácil. El activo corriente es todo aquello que tiene la empresa por menos de un año. Por ejemplo, pues aquí estaríamos hablando de, imaginaos un supermercado, pues las existencias, es decir, los productos que tiene para vender. Otra cosa que puede tener una empresa es dinero en efectivo. Luego hemos dicho que el activo es lo que tiene la empresa o le deben, pues puede ser lo que le deben los clientes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esto es lo que se incluye en el activo no corriente y el activo corriente. Se separa porque las existencias, los productos que un supermercado tienen en la estantería no les duran más de un año. El dinero en efectivo en principio no lo tiene más de un año parado, sino que lo va moviendo. Y lo que le den los clientes, pues se entiende también que un cliente no le va a pagar dentro de más de un año, ¿vale? Por lo tanto, serían tres ejemplos de lo que sería el activo corriente.
Luego hay una clasificación un poco más detallada, que es que el activo no corriente pues se divide, por ejemplo, en el inmobiliario que es intangible o en el mobiliario tangible. El intangible es aquel que no se puede tocar, que no se puede tocar porque es, por ejemplo, un programa informático, de estos que hemos dicho, un edificio, un terreno, un coche, un camión, ordenadores o mobiliario sí que se pueden tocar, es decir, serían inmobiliario material es tangible, se puede tocar, y el programa informático sería inmobiliario intangible, que no se puede tocar. Luego el activo corriente, aquí sí que lo voy a poner, se divide en tres apartados. Uno que son las existencias, otro que llamamos realizable y otro que le decimos el disponible. En las existencias, aquí son los productos que tiene la empresa para la venta. Son productos, son materias primas, por ejemplo, la harina que utiliza un pastelero, todo lo que tiene la empresa relacionado con productos iría aquí en existencias, porque lo tiene por un periodo menos de un año. El realizable es lo que le deben a la empresa. Por ejemplo, los clientes o Hacienda. Por ejemplo, que Hacienda deba dinero a la empresa. Pues iría aquí también. Y el disponible es el dinero que la empresa tiene en efectivo o en el banco. El dinero del cual dispone la empresa de una forma bastante rápida. Es decir, todo lo que tiene una empresa lo podemos dividir en activos no corrientes, todo aquello que es a largo plazo, que lo podemos dividir en varias masas patrimoniales, en función si se pueden tocar o no, y si es una inversión, por ejemplo, una inversión inmobiliaria, pues se contaría en una masa patrimonial aparte. Y luego el activo corriente, que lo separamos en existencia, realizable y disponible, ¿vale? Bien, hasta aquí todo esto es lo que tiene la empresa. Ahora vamos a ver de dónde puede sacar la empresa todo esto que ha comprado aquí, que ha adquirido. Bien, pues lo sacamos del patrimonio neto y pasivo. Del patrimonio neto y pasivo lo dividimos en tres partes. Por una parte está el patrimonio neto. Una parte es el patrimonio neto. Otra parte es el pasivo no corriente. Y otra es el pasivo corriente. Como te podrás imaginar, la palabra corriente o no corriente está muy relacionada con el activo. Es decir, si en el activo no corriente era a largo plazo, pues el pasivo no corriente también será a largo plazo. Y el pasivo corriente será a corto plazo. Es decir, largo plazo más de un año, corto plazo menos de un año, ¿vale? Bien, otra cosa que tienes que tener clara es que, vamos a señalarlo de esta manera, toda esta parte de color lila es lo que la empresa debe. Lo que debe la empresa. Es decir, cuando hemos dicho que el activo es todo aquello que tiene la empresa y el patrimonio neto y pasivo de dónde lo ha sacado, todo lo que anotamos en el pasivo lo ha sacado de algún sitio que alguien se lo ha dejado y lo tiene que devolver, ¿vale? Tanto sea como a largo plazo como a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pues en pasivo no corriente a largo plazo, pues sería, por ejemplo, un préstamo a largo plazo. Es decir, que el banco ha dejado dinero que se tiene que devolver en un periodo superior a un año, por ejemplo, en 5 años. Pues iría aquí. Un préstamo a largo plazo. Es el ejemplo más claro. En el pasivo corriente, ¿qué va? Pues va todo aquel dinero que se ha financiado la empresa a corto plazo. Es decir, que tiene que devolver en un periodo inferior a un año. Dentro del pasivo, que es lo que debe la empresa, es lo que tiene que pagar en un periodo inferior a un año. Aquí, pues, normalmente tenemos las deudas con Hacienda Pública, con la Seguridad Social. Luego la cuenta más importante es proveedores, que es la que se utiliza más. Cuando un proveedor
me proporciona un producto y no se lo pago, pues consideramos que es una deuda con el proveedor. Y otra cuenta que también podríamos incluir aquí sería, por ejemplo, un préstamo a corto plazo del banco. Bien, tenemos el activo, que es todo lo que tiene la empresa, y el pasivo, que es de dónde la saca la empresa. En este caso lo ha sacado de que alguien se lo ha dejado y lo tiene que devolver, ¿vale? Y luego, por último, lo que nos queda es el patrimonio neto, que el patrimonio neto, como os he dicho antes, el patrimonio neto y pasivo es de dónde lo ha sacado la empresa, de dónde ha sacado lo que necesita para comprar el activo. Pues lo que está anotado en el patrimonio neto no se lo debe a nadie. No se lo debe a nadie, ¿vale? Significa que son recursos que la empresa ha obtenido de algún sitio, pero no se lo debe a nadie, ¿vale? ¿Cuáles son los ejemplos más claros en este caso? Pues, por ejemplo, el capital social, que es el dinero que aportan los accionistas, los propietarios de la empresa, cuando inician el negocio. Cuando abren la empresa aportan dinero y en principio la empresa ese dinero no se lo tiene que devolver nunca, ¿vale? Los accionistas ponen dinero en una empresa a cambio de luego recoger cada año una parte del beneficio, pero el dinero que pusieron como inversión al principio, ese dinero se lo queda a la empresa, es decir, que la empresa como tal no se lo debe al propietario. Aquí es importante empezar a distinguir el hecho de que no es lo mismo la empresa que el propietario de la empresa. Es decir, la empresa tiene al propietario como una persona externa a la que le debe o no debe dinero. En este caso, el dinero que pone un accionista, un propietario, en el capital social, significa que está financiando a la empresa, pero la empresa no le tiene que devolver dinero a ese accionista porque precisamente está en el patrimonio neto, que es la cuenta de capital social. Otra cuenta que supone una generación de recursos para la empresa y no tiene que devolver a nadie es el resultado del ejercicio, ¿vale? Que vendría a ser los beneficios. Es decir, una empresa cuando obtiene beneficio, ese beneficio a final de año son recursos que ha generado la empresa para comprar más activo. Por ejemplo, un pastelero, cuando acaba el año, tiene 1.000 euros de beneficio y esos 1.000 euros son el resultado del ejercicio. Significa que con ese dinero puede financiar alguna cosa del activo. Puede ser que compre harina, puede ser que compre una máquina nueva o puede ser que simplemente lo deje en el banco. Ya veis que, por ejemplo, si genera 1.000 euros de beneficio en el patrimonio neto, como es contabilidad doble, estos 1.000 euros pueden ir asignados en el activo en 3 sitios, por ejemplo, de entrada. Uno sería el disponible, es decir, dejar dinero en el banco. Otro sería comprando harina en las existencias. Y otro sería, por ejemplo, comprando una máquina en el activo no corriente, comprando una máquina nueva, e invirtiendo el beneficio que ha obtenido, invirtiéndolo en la empresa, ¿vale? Bien, pues esta sería un poco la estructura del balance de situación. Otra cosa más que tenéis que saber, así de inicio, es que el activo se ordena de menos a más liquidez. ¿Qué significa de menos a más liquidez? La liquidez es la facilidad con la cual podemos convertir lo que tenemos en dinero líquido, en dinero líquido. Es decir, que os lo voy a poner de color marrón, aquí, ordenado de menor a mayor liquidez. Vosotros, por ejemplo, tenéis que saber que lo más líquido es el dinero en efectivo. Por eso el dinero en efectivo está abajo del todo del activo, porque es lo más fácil de convertir en dinero, porque ya es dinero, por lo tanto es lo más fácil, porque ya lo es. Arriba del todo tenemos en el activo no corriente todo aquello que cuesta más convertirlo en dinero. Cuanto más cueste, más arriba está. Por ejemplo, pues un terreno o un edificio es más difícil convertirlo en efectivo que, por ejemplo, no sé, un ordenador. Por ejemplo, un ordenador es más fácil venderlo que no un edificio, ¿vale? Es mucho más fácil convertirlo en líquido, porque, por ejemplo, para vender un edificio, pues hay que ir al notario, hay que hacer unas escrituras. En cambio, el ordenador, en cuestión de minutos, lo podemos tener vendido. Por lo tanto, consideramos que el ordenador
tiene más liquidez que un edificio, por ejemplo. ¿Y cómo se ordena el patrimonio neto y pasivo? Pues se ordena de menor a mayor exigibilidad. ¿Qué significa? Que lo que nos van a exigir más que devolvemos va a estar abajo del todo, lo más exigible abajo y lo menos exigible arriba del todo, que es el capital social, por ejemplo, que hemos dicho. El capital social, el dinero que aporta un accionista a la empresa, no se lo tenemos que devolver, ¿vale? Por lo tanto, es lo menos exigible que hay para la empresa, ¿vale? Y entonces, así tendríamos el balance de situación de una forma inicial explicado, donde tenemos el activo, lo que tiene la empresa, y el patrimonio neto y pasivo, que es de dónde ha sacado la empresa todo eso que tiene en el activo, ¿vale? Porque de algún sitio lo ha sacado, ¿eh? Si pensáis vosotros, en vuestro caso particular, seguro que también tenéis vuestro activo, lo que tengáis, por ejemplo, os habéis comprado un piso con una hipoteca que os ha dado el banco, pues aquí se registraría el piso en el activo no corriente y la hipoteca que os ha concedido el banco en el pasivo no corriente. Como veis, si os fijáis, si ponemos la misma cantidad del piso que compramos y la hipoteca que nos da el banco, tenemos que el balance lo registra todo de forma doble, por partida doble, en este caso en el activo y en el pasivo no corriente. Bien, espero haberte ayudado con esta breve explicación de lo que es un balance de situación de forma inicial. Si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que preguntármelo. Bien, espero que lo hayáis entendido. Hasta la próxima.